Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Ruanet. Yo estoy a cargo de la parte de productos de automatización de edificios en Siemens y pues me alegra mucho poder estar aquí con ustedes y poder también comentarles un poco más acerca de las tecnologías relacionadas a los edificios y cómo también estas pueden ayudar a beneficiar, digamos, a los usuarios, tanto los propietarios como también los mismos usuarios, ¿no?, de los edificios. Eh, yo soy ingeniero electricista, yo soy de El Salvador, pero tengo como 10 años de trabajar en Siemens en esta parte y con gusto cualquier duda, pregunta que tengan la pueden hacer aquí en el chat. Yo creo que vamos a arrancar ahora. Si nos ayudas, Gema, ahí ya con compartir la presentación y me confirmas si todo está bien, si la pueden ver. Ok, yo creo que ya estamos todo listo. Así que arrancamos. La conversación del día de hoy está asociada a la temática de planeación de un edificio inteligente. Quiero hacer mucho énfasis en esta área porque yo sé que ya muchos tal vez han escuchado acerca de lo que son los edificios inteligentes, pero todavía tal vez hay mucho duda en qué momento uno debería estar involucrado en un proyecto en el mundo de edificios inteligentes. Y les voy a mostrar algunos ejemplos al final, por qué hay una ventaja también de tratar de estar desde temprana etapa, o sea, de la etapa de diseño de un edificio, empezar a pensar ya si yo quiero un edificio automatizado, si yo quiero un edificio inteligente e integrado y así poder hacer la mejor gestión posible, ¿no? Entonces, primero, para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar un poco acerca de la transformación digital en la edificación. Primero que nada, ¿qué es lo que representan los edificios hoy en día? ¿Y por qué la gran importancia también del tema de automatización en la sociedad y en los desafíos que hay actualmente, ¿no? Primero que nada, los edificios representan el 41% de lo que es la demanda de energía. Eso quiere decir que ahora que se está empujando mucho a nivel mundial para poder hacer un enfoque de eficiencia energética, de sostenibilidad de las ciudades y de poder mejorar los recursos, el consumo de recursos, los edificios son un punto clave para poder hacer estas mejoras, ¿no? Ahí es donde tenemos que enfocar muchos esfuerzos para poder lograr hacer la mejor posible de eficiencia de los consumos de los recursos en el edificio, tanto como energía, como agua, y poder hacer también ir alineado, digamos, con las tendencias en poder enfocar el esfuerzo en mejorar la demanda global de energía, ¿no? Por otro lado, en lo que es un edificio, que es muy curioso en lo que es la instalación, no es el costo más grande de un edificio, no es su instalación como tal, sino son los costos operativos del edificio durante todo su tiempo de vida. Los costos llegan aproximadamente a un 80% del costo total del edificio, son en realidad el costo operativo. Entonces, aquí podemos ver que también es un enfoque muy importante que el edificio como tal, no solamente por el tema del consumo de energía, sino que también por el tema del ahorro en capital que hay que estar invirtiendo, digamos, durante la operación del sistema o del edificio, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Otro punto súper importante que va asociado, digamos, más al bienestar de las personas. Entonces, aquí podemos ver que nosotros como usuarios usualmente pasamos 90% de nuestra vida adentro de un edificio. Esto puede ser un local de oficinas, puede ser un centro comercial, puede ser el apartamento de la casa, pero el 90% de nuestra vida estamos adentro de una infraestructura, lo que quiere decir que es importante el control del espacio y sentirse cómodos y sentirse seguros en ese espacio de los edificios, ¿no? Y el último punto, los costos energéticos, pues del 80% que son los costos operativos, el 30% son el consumo de energía. Y eso va subiendo y subiendo y subiendo porque también se van utilizando más elementos que son, digamos, tecnológicos y que se requieren también consumo de energía. Por eso es que también es importante tener en consideración qué elementos se pueden usar para mejorar la eficiencia energética, ¿no? Ahora, ya pasando de cómo estamos ahorita en el tema de edificios, cómo es de importante enfocar esfuerzos en el consumo de energía para ahorrar costos en el edificio, pero también para poder tener un mundo más sostenible. Y por el otro lado, pensando en el bienestar de las personas,
Entonces, vamos considerando las tendencias de la actualidad, que también son muy importantes, como la digitalización. ¿Ya? La digitalización es un punto impresionantemente crítico hoy en día para poder seguir avanzando, no solamente desde el punto de vista de que un edificio, si yo lo puedo digitalizar, me ayuda en la parte operativa, pero también me ayuda en la parte de la experiencia del usuario, ¿no? Hoy en día también todas las fuerzas de trabajo que van de las nuevas generaciones que van llegando a las oficinas también tienen ciertos requerimientos y necesidades desde el punto de vista digital, ¿no? Eso es también un punto importante a considerar. El otro punto es el cambio demográfico, que la cantidad de gente que realmente va entrando, no solamente por la población, que tal, por ejemplo, en este caso, pueda incrementar en 2 billones de personas en los próximos 30 años, sino que también estamos hablando de que las personas van envejeciendo y hay un mayor tiempo de vida también de las personas. Entonces, también es muy importante tener en consideración esa sostenibilidad en los recursos, ¿no? El cambio climático, que es un tema que hoy en día tiene ocupada mucha agenda internacional. Por otro lado, la urbanización, como pueden ver, o sea, la población de los próximos 30 años se espera que realmente llegue como al 70% de la población mundial que viva en las ciudades, lo cual todavía pone en más peligro lo que son los recursos y lo que es el uso de los diferentes recursos. Y la globalización, ¿no? Estos son, digamos, las tendencias principales que tenemos que considerar. Entonces, viendo esto, este pequeño panorama, podemos entender que el mundo está sufriendo ciertos cambios, ¿no? Que vienen desde lo demográfico, climático, digitalización, urbanización. Y esto está impactando a la industria inmobiliaria, que es donde está toda la parte de edificios, en lo cual están requiriendo alta necesidad de innovación y de adaptabilidad. Eso quiere decir que los edificios tengan que ser lo suficientemente flexibles, ¿no? Con los cambios y necesidades de las generaciones hoy en día. Por otro lado, está la mayor necesidad de la seguridad y del bienestar para poder ser más productivas también a las personas. Y por otro lado, la necesidad de un modelo sostenible, no poder ser, tener el uso de recursos más adecuado, ¿no? Y haya una cuarta, digamos, elemento importante que ha surgido con la situación actual de la pandemia, ¿no? Y es poder tener también esos edificios saludables y es de lo que vamos a hablar en la charla de la tarde, ¿ok? En los beneficios que te trae la digitalización, pues, ¿y por qué es importante tener en consideración? Si estábamos pensando que tenemos todas estas tendencias actuales, ¿no? Tenemos la tecnología, la digitalización, es realmente uno de los medios más importantes que podemos utilizar para mejorar lo que estábamos hablando también de la eficiencia en el uso de recursos y el bienestar de las personas. Por un lado, uno de los puntos y grandes beneficios de la digitalización es la adaptabilidad que nos permite en el edificio. Ya hoy en día no hay que pensar tanto que un edificio simplemente es un bloque gris que se construye y ahí queda durante los próximos 30 años, sino que también tiene que tener esa capacidad de poder adaptarse a durante esos 30 años de vida del edificio, poder incorporar, digamos, nuevas fuerzas de trabajo de otras generaciones, nuevas tecnologías y de esa manera asegurar la competitividad del edificio, ¿no? Y así asegurar que sea rentable con el tiempo, ¿no? Por otro lado, la digitalización ayuda mucho en lo que es la reducción de costos, especialmente porque el consumo de energía eléctrica siempre es bastante alto si no se tiene un control sobre los diferentes elementos que están operando. En un edificio, por ejemplo, tenemos sistemas de climatización, que son los que consumen como el 40% de energía eléctrica del edificio. Y tenemos sistemas de control de iluminación, tenemos diferentes tipos de sistemas, inclusive industria, en la industria, en los hangares también siempre se requiere todo el tema de iluminación, climatización y otros sistemas terceros que son los que me consumen mucha energía y por eso una digitalización me permite tener un mejor monitoreo y control de lo que yo tengo en mi edificio, ¿no? Aparte de que yo también puedo ayudar a reducir el costo de mantenimiento, ya que la digitalización me permite, digamos, tener una visión de cómo se está comportando mi edificio y así yo puedo identificar si hay puntos en los cuales yo puedo mejorar en tanto estrategia de consumo de energía, así como también si hay alguna falla o una potencial falla, digamos. Entonces, se puede adelantar ese tipo de mantenimientos y llegar a una mejora en desempeño a donde va caminando el mundo, ¿no? Hacia pasar del mantenimiento tradicional a un mantenimiento ya predictivo en lo cual ya podamos tomar en consideración ciertas variables y así determinar si algún equipo, por ejemplo, de alguna manejadora de aire, de climatización me va a fallar o algo, ¿no?
Y el cuarto elemento importante de la digitalización es la productividad, ¿no? Eso es muy asociado y es lo que estamos tratando de enfocar mucho también del esfuerzo, es en dar a conocer la importancia en las personas, en enfocar las tecnologías hacia las personas para que de esa manera las personas puedan podamos entender mejor cuáles son sus necesidades y se pueda ahondar más en lo que es el bienestar de la persona, ¿no? Poder que la persona se sienta cómoda, se sienta segura. Esto ayuda desde el punto de vista de la productividad de la persona, ayuda desde el punto de vista también del sentimiento de, de bienestar y de la imagen del edificio al final también que le termina impactando, ¿no? Así que para plantear un poco cuáles son las expectativas que se tienen cuando se habla de un edificio inteligente, ¿no? Y por dónde va caminando este tema de edificios inteligentes. En primer lugar, hay que pensar en lo que es el bienestar, ¿no? El bienestar de las personas. Y de hecho, por ahí arrancó más o menos lo que es la automatización en edificios. Arrancó de la automatización de los sistemas de climatización. Eso nos permitía a nosotros pensar en la comodidad, o sea, es la comodidad térmica de las personas. Si una persona se siente en un ambiente frío o si está muy caliente, entonces así también cambia el humor y la productividad de la persona. Segundo punto también en el cual el bienestar juega un rol importante es, hoy en día es la calidad del aire interior. La calidad del aire interior es un elemento que viene a jugar también un rol importante y a veces no sé si algunos se han sentido que tienen a veces un dolor de cabeza, por ejemplo, algo por el estilo, puede estar asociado a la calidad del aire interior, puede estar asociado a algunas partículas volátiles que hay, que vienen de pinturas, que vienen de los muebles, o también al dióxido de carbono que se genera, que uno genera, los humanos generamos dióxido de carbono, y este dióxido de carbono también es malo, digamos. Entonces, el primer punto cuando uno tiene que pensar en crear un edificio inteligente es en el bienestar de los usuarios que van a estar en este edificio, ¿no? Y la aplicación en la cual van a estar asociadas. Es muy diferente si yo estoy en un edificio de oficinas, yo necesito cierta iluminación, cierta climatización, o si yo estoy en un teatro, por ejemplo, o yo estoy en un centro comercial. Es diferente la necesidad que se tiene. Siempre enfocada en bienestar, pero es diferente la necesidad. Otro punto importante es la seguridad. Y en seguridad no solamente va el enfoque hacia la seguridad física, que es, por ejemplo, los sistemas de videovigilancia, controles de acceso, sistemas de detecciones y alarmas de incendio, sino que también a la ciberseguridad. Hoy en día, uno de los puntos críticos de los edificios inteligentes es cómo asegurar que una conexión remota sea de forma segura. Y ese es un punto súper importante que lo tenemos en consideración y que a la hora de planear un edificio inteligente hay que también reflexionar en él. El tercer punto es la eficiencia y por aquí es donde está la parte ya de, digamos, del 2000 probablemente, que viene esa tendencia en cómo hacer los edificios más eficientes y por eso salieron ciertos certificados, por ejemplo, no sé si han escuchado las certificaciones como la LEED, por ejemplo, que se les coloca a los edificios cuando se construyen pensando en la sostenibilidad, con materiales que sean eficientes, con sistemas de medición de energía eléctrica, como por ejemplo contaba Ítalo en la charla anterior, para poder monitorear cómo estoy consumiendo yo mi energía, con sistemas también de controles de iluminación, de control de climatización, etcétera, ¿no? Ese es el tercer punto importante en lo que es al planear un edificio inteligente. El otro es la flexibilidad, y aquí es donde ya empieza a jugar un rol importante lo que son unos sistemas de automatización de edificios que me permitan integrar, digamos, a varias disciplinas o integrar información, ¿no? Al final de cuentas, esta información que yo puedo integrar al edificio me permite flexibilizar y así poder yo crear algunas estrategias si yo necesito hacer un cambio, si yo estoy siendo ineficiente en mi consumo de energía, entonces yo puedo implementar una estrategia porque yo sé a dónde estoy siendo ineficiente, ¿no? O flexible porque yo puedo incluir hoy en día las nuevas tecnologías que van entrando como tecnologías IoT o aplicaciones en celular y así yo le brindo ese servicio a los usuarios del edificio, ¿no? Esa flexibilidad es importante a la hora de pensar en edificio inteligente. Por otro lado, la resiliencia, que es poder tener ese control, digamos, de que el edificio se pueda adaptar ante cualquier situación que le impacte, como en el caso actual de la pandemia, y esto lo vamos a ver más en detalle en la siguiente charla, pero en la pandemia, por ejemplo, con el COVID, mucha gente
mucha gente piensa y en realidad uno de los grandes problemas está en la ventilación, digamos, en los edificios, y por eso hay muchas recomendaciones enfocadas a cómo la climatización me permite a mí asegurar por lo menos o prevenir lo más posible lo que es la contaminación o transferir contaminantes de un punto a otro, ¿no? Y esto yo lo puedo hacer si yo puedo también tener un control en el cual yo voy ajustando las variables del edificio a medida que yo voy dándome cuenta de las recomendaciones que dan las organizaciones internacionales, ¿no? De qué es lo que yo debería de hacer con mi edificio. Y eso me ayuda mucho si yo pienso en la resiliencia de un edificio, ¿no? Y aquí ya vamos llegando, hoy sí, prácticamente a lo que es el futuro, en lo que son edificios inteligentes y todo eso. Por un lado, el informativo, que yo pueda tener estas plataformas que me recopilan la información del edificio y me la ponen a disposición de el usuario como el propietario, el administrador, el encargado de gestión del facility, ¿no? Y así él puede tomar decisiones dependiendo de la información que recibe. Y obviamente la información tiene que ser de una manera adecuada, ¿no? Ya no es tanto por tabla de base de datos, sino que ya es más por tema gráfico o reportes o KPIs, ¿no? Y ya el punto cúspide de lo que es el edificio inteligente es la parte de interactividad y eso es a donde va caminando una plataforma que me permita ser interactivo, que yo pueda luego crear un gemelo digital del edificio en formato BIM y yo visualizarlo desde la central de monitoreo y desde esta manera yo puedo tener un control todavía más minucioso de qué es lo que está pasando en mi edificio, que también pueda ser interactivo con las personas que están utilizando el edificio, ¿no? Que por ejemplo en un momento pueda utilizar a futuro alguna aplicación que me permita hacer un control de mi espacio de luz, de por ejemplo, también la climatización o poder agendar alguna sala de reuniones, etcétera, ¿no? O que el edificio también me esté entregando más información a mí, ¿no? Entonces eso es lo que me permite esa interactividad, yo poder controlar también ciertos temas del edificio, ¿no? Entonces, para ir aterrizando un poco con lo que es entonces los edificios inteligentes y cómo ha ido migrando lo que es integración de sistemas, ya que esa es, digamos, el núcleo o el centro que me va a permitir a mí juntar todos estos puntos que hemos hablado, lo voy a lograr hacer a través de un sistema que me permite integrar esta información, ¿no? Y así es como han ido evolucionando los sistemas. Antes, los sistemas no tenían integración. Cada uno por su lado, había funcionalidad limitada, tenían un sistema de control de climatización, un sistema de control de iluminación, un sistema de seguridad, etcétera. No había ninguna supervisión central, todos estaban de forma independiente, funcionando de forma independiente, ¿no? Luego, el siguiente paso fue una poca integración, que empezaron a hacer integraciones entre algunos sistemas, por ejemplo, el control de accesos con cámaras, que si hay un intruso que abre una puerta, el sistema lo detecta y la cámara empieza a grabar la zona donde está, se ha dado la alarma, por ejemplo. Interacciones, por ejemplo, entre el control de incendio y el sistema de clima, que si en dado caso hay un incendio, entonces una señal del sistema de incendio me permita indicar al de climatización que apague el sistema de aire para no esparcir el humo hacia otros espacios, por ejemplo, ¿no? Luego el siguiente paso ya fue el paso a lo que es una supervisión de sistemas y es a donde en realidad estamos más que todo hoy en día. La supervisión de sistemas es poner un sistema superior, un Building Management System, que ya me permita a mí eh, integrar a los otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo el sistema de HVAC, el sistema de climatización, el sistema de energía de monitoreo del consumo de energía eléctrica, el sistema de incendio, etcétera. Cada uno independiente, yo lo integro hacia una plataforma que ya me permite una supervisión centralizada, digamos, de las diferentes variables. Ya tiene ciertas ventajas en lo que es operabilidad, ya es administrable, ya permite también comunicación entre un sistema u otro, pero siempre hay una pequeña compatibilidad que es un poco más restringida, ¿no? Y digamos, el futuro como tal, hacia donde se quiere impulsar, es en realidad tener una plataforma integrada, ¿no? Una plataforma que no es que yo estoy integrando en mi sistema central al sistema de HVAC, sino que mi sistema central es el sistema de HVAC. El sistema central es el sistema eh, de iluminación. El sistema HVAC es el sistema de medición de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, ya esta plataforma integrada
me permite tener un poco más de interoperabilidad y compatibilidad entre sistemas. Y este control integral es el que me ayuda a poder recopilar más información y poder hacer también un mejor control entre diferentes sistemas, porque ahí es donde hay el rol hoy en día. O sea, la mayor parte de los diseños de sistemas o de edificios inteligentes normalmente le llaman Building Management System o BMS, pero estamos en la capa de supervisión de sistema, porque el diseñador mecánico hace el diseño de control de la parte de climatización. El diseñador eléctrico hace el diseño de control de la medición de energía eléctrica y probablemente hace el diseño de control de iluminación. El diseñador, por ejemplo, de seguridad hace parte de seguridad. Entonces, cada uno hace diferentes sistemas, pero no hay alguien que pueda tener, digamos, una plataforma así integrada, ¿no? Y el tema que a futuro y el problema por donde va caminando es que es importante tener esta visión más integrada de solución porque hay ciertas tecnologías que empiezan a salir, ¿no? Ya tecnologías Edge o tecnologías de cloud computing son tecnologías que empiezan a aparecer y para eso necesitamos también tener una base de la pirámide más sólida. Entonces, como pueden ver acá, esto lo que quiere decir como gráfica es cómo podemos pensar el diseño de un edificio nuevo que vamos pensando primero desde la capa de infraestructura, que necesitamos que sea una capa robusta que me dura durante los 30 años de vida que estábamos hablando de un edificio. Y esta capa de infraestructura, por ejemplo, es la red de agua, la red de gas, la red eléctrica, generaciones de energía en sitio, lo que es iluminación, comunicaciones, fibra óptica que vaya recorriendo el edificio para recopilar información, ¿no? Luego de la capa de infraestructura del edificio tenemos ya una capa de sistema que ya tiene, digamos, un tiempo de vida más medio, porque ahí pueden haber actualizaciones a futuro de ciertos sistemas, pero hablando ya del sistema como tal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, medición de energía eléctrica, el sistema de automatización de edificios, el sistema de seguridad electrónica, el de detección de incendio, un ecosistema, pensar en un ecosistema de integración, y esto es, digamos, que debería de ser un tiempo de vida intermedio, o sea, estamos hablando de 10 años, 15 años, que podríamos tener un sistema que nos permita tener toda esta capacidad, ¿no? Y ya las siguientes capas, como lo que es Edge Devices especialmente, ya son también tecnologías. ¿Por qué de corta vida? Lo mencionamos que es de corta vida en el sentido de que van muy dinámicamente cambiando, ¿no? Van a nuevos elementos que va saliendo un termostato inteligente, va saliendo una válvula inteligente, otros sensores que comunican wireless y que son otros elementos que son de comunicación edge, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos elementos que cambian mucho se puedan integrar a mi capa de sistema. Y por eso es que el sistema como tal tiene que tener esa robustez de permitirme esta integración. Si no, al corto tiempo, a los 2 años, yo ya estoy desactualizado con el sistema de automatización de edificios. Y eso es lo que no debería de pasar, ¿no? Igual con la parte de la red de fibra óptica. Por eso es importante también a veces considerar una red de fibra óptica en un edificio para que pueda tener toda la capacidad necesaria de ancho de banda y de velocidad de transmisión de datos, ¿no? Y ahora solamente quisiera también entrar como un pequeño ejemplo en la parte de lo que es construcción Lean. Esto es un ejemplo de lo que se hace en Estados Unidos para que también puedan visualizar un poco de las buenas prácticas que hay en otros países. En Estados Unidos se habla de la división 25 porque es una división que se encarga de una automatización integrada, ¿ya? En Estados Unidos prácticamente lo que hacen es que ellos tienen como 50 divisiones y cada división representa una disciplina. Por ejemplo, una división es mecánica, otra división puede ser la parte de eléctrica, otra división la parte de arquitectónica, etcétera. Hay muchas divisiones, ¿no? Y esta 25, su enfoque es integración. Y por aquí es donde va caminando los nuevos diseños. Los nuevos diseños van caminando a tener una visión de integración. Si se fijan, este es, por ejemplo, un ejemplo de un pliego de especificaciones técnicas. Y aquí tienen en los puntos 16 en adelante, dice Building Automation System, estrategia de integración, el sistema de control de iluminación, su estrategia de integración, el sistema de señalización, el sistema de seguridad, etcétera, medición eléctrica, etcétera. Todas estas estrategias, toda esta manera de pensar es cuando es importante considerar en los diseños. ¿Y por qué? Porque en realidad hay hoy en día una convergencia entre lo que es una infraestructura operativa y una infraestructura de IT, de información. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se hacía? Tradicionalmente tenían cada sistema
cada dispositivo, digamos, por ejemplo, el de medición de energía eléctrica, el de procesos, el de automatización del edificio, que usualmente es el de climatización, digamos, ¿no? De ahí está el de iluminación, el de voz y datos, el audiovisual, etcétera, ¿no? Y cada uno como un sistema independiente aparte, ¿no? Múltiples contratistas, múltiples instalaciones, múltiples tipos de cables, etcétera, ¿no? Ya al empezar a pensar en una convergencia, ¿no? Con la parte de información y operación, entonces ya la instalación también se vuelve más convergente, ya una complejidad, ya la idea es reducir complejidad, ahorrar costos, tener una mayor escalabilidad y un mayor flujo de datos, ¿no? Al poder tener integraciones entre sistemas. No quiere decir que todos los sistemas se van a integrar, puede ser que, por ejemplo, el sistema de incendio usualmente tiene es independiente y luego se integra el panel, ¿no? ¿Por qué? Porque es salvavidas, es un sistema salvavidas. En los de seguridad electrónica también usualmente se separan un poco, pero la comunicación en cierta manera siempre se puede mantener y se puede dar. Por eso es que es importante ir pasando de un enfoque tradicional a un enfoque, digamos, de un edificio ya más inteligente que me resulta en unos menores costos, ¿no? Y una mayor integración de sistemas. Y por ahí va enfocado este tema de la división 25. Y así es como lo pueden ver a la hora de cómo se da una planificación de un edificio inteligente. Desde un punto de vista tradicional, un partner de automatización de edificios, digamos, lo van involucrando casi siempre allá a la hora de hacer la construcción del edificio como tal, ¿no? Y eso quiere decir que durante todo el diseño no se pensó tanto en la integración, sino que se pensó en islas. Y por eso es que hoy en día, y tener un enfoque integrado, quiere decir que también es importante involucrar a un partner tecnológico o a un consultor, que digamos, puede ser un consultor que tiene una visión de integración desde el inicio, ¿no? Desde la parte en la cual se empieza a esquematizar cómo yo quiero mi edificio, mi proyecto, y así yo puedo tener una mejor visión de cómo yo puedo integrar las diferentes partes del mismo. Eso es donde es el enfoque muy importante de integración. Y les pongo hoy en día aquí dos ejemplos con con los productos de Siemens, ¿ya? Uno es, nosotros tenemos un elemento que se llama Total Room Automation. ¿Qué quiere decir Total Room Automation? Pues para poner un poco en contexto, primero viendo cómo es la automatización de los cuartos hoy en día, cuartos o espacios o ambientes, ¿no? Primero que nada, tienen un sistema de automatización de edificios con un controlador que está, por ejemplo, una interfaz que está en cada uno de los cuartos o espacios. Esta interfaz puede ser un termostato, por ejemplo, o una interfaz de usuario que usualmente comunica la información a un controlador que controla, valga la redundancia, el elemento terminal de aire del espacio, ¿no? Puede ser un fan coil, puede ser una caja de volumen variable, un elemento que me está inyectando aire helado o aire caliente al espacio. Y esta información yo le estoy llevando hasta un controlador supervisor y el controlador supervisor a un software management que me permite la visualización, ¿no? Con iluminación pasa igual. Yo tengo al diseñador que hizo el diseño de control de iluminación. Él pone también los sensores de presencia del espacio, pone algunos push buttons para algunos switches para encender y apagar luces, pone un controlador en el espacio también para recopilar la información. Y esto se lo lleva también hacia la plataforma donde yo puedo tener ya la visualización y el control de iluminación, ¿no? Y luego yo puedo hacer una integración para que hable una con la otra. En el tercer caso también tenemos un sistema de persianas que usualmente se usa, lastimosamente acá en la América Latina todavía no se usa tanto, se deja muy manual, ¿no? Pero en Estados Unidos sí ya estos elementos se utilizan mucho porque nos permiten ahorrar energía al subir o bajar las persianas para permitir el uso de luz natural o evitar también la irradiación del calor que también me caliente demasiado el sitio. Pero igual, tienen un control en cada una de las persianas que me permite abrir, bajar, subirlas, bajarlas. Tengo una interfaz de operación en el cuarto para poder subir y bajar las persianas, y tengo también otro controlador al que llega la información, y tengo un software donde yo lo visualizo. Entonces, este es un ejemplo muy clásico de qué es lo que pasa cuando no se piensa en un sistema integrado, sino que cada diseño, cada quien va por su lado y poniendo y colocando su sistema de control, ¿no? Uno coloca el sistema de control de clima, el otro el de iluminación y el otro de persianas. Al final,
¿Qué es lo que yo creo con esto? Tengo 3 redes de infraestructuras, 3 desafíos de integración, si yo quiero hacer una integración entre ellos, y es prácticamente 3 veces más complejo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el tema del Total Room Automation y dónde está la proposición de valor de lo que nosotros traemos, por ejemplo, a colación y que está muy alineado a esto de la división 25 y pensar en sistemas integrados? La proposición de valor es que se tenga en el espacio, en un cuarto, en un espacio, tengo yo un controlador de cuarto, que este controlador de cuarto me genera un bus de comunicación que habla KNX y que me puede integrar un interfaz de cuarto desde la cual yo puedo controlar, por ejemplo, clima, como por ejemplo en este caso lo que ustedes ven en verde es el termostato o la interfaz del cuarto. Luego yo puedo integrar también al mismo controlador mis sensores de presencia, de ocupación, de brillo de luz, algún otro pulsador, algún módulo de relé o de dimerización de encendido apagado de luces, etcétera. Y yo puedo también integrar al mismo la parte de las persianas, como ven acá en celeste, que también yo puedo integrar el control de persianas al mismo bus de comunicación KNX. Y ya esto yo me lo llevo aguas arriba con comunicación BACnet, que es el más típico protocolo abierto de comunicación en sistemas de automatización de edificios, y me lo llevo al BMS. Así yo puedo tener en realidad un solo sistema donde yo tengo el control de clima, control de aire, control de persianas, una interfaz en el cuarto, por lo cual el usuario es más fácil, ¿no? Y es más agradable como experiencia de usuario. Y esta también interfaz, o este, perdón, controlador, me permite crear interoperabilidad entre los sistemas para hacer más eficiente el sistema. Por un lado están lo que son los costos, porque yo ahorro en costos de instalación. Durante la instalación es solo un sistema. Ahorro en costos de operación, ya que en realidad solo tengo un interlocutor con el cual está toda la parte relacionada a esta tecnología. Protección de la inversión con tecnología future proof, pues quiere decir que a futuro yo puedo tener aquí integraciones de otros elementos sin mayor problemas y mejorar al final de cuentas la experiencia de usuario y confort, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios únicos que trae The Sigo Room Automation, por ejemplo? Que en este caso es primero la interoperabilidad, como les contaba, ¿no? Que por ejemplo el sistema de iluminación combinado con el de climatización y combinado con persianas tengamos ahí unos algoritmos especiales en los cuales el sistema, yo le puedo colocar, por ejemplo, diferentes escenas. Si yo quiero utilizar ese edificio, ese cuarto para una presentación, si yo lo quiero utilizar para una charla, si yo lo quiero utilizar para una reunión, entonces yo puedo crear ciertas escenas y así hay un juego entre las luces persianas y el aire, dependiendo de lo que yo lo voy a aplicar. También yo puedo lo que miran acá a la derecha, que se llama Green Leaf, es una hojita verde, básicamente quiere decir que ella se puede colocar en rojo, porque yo tengo una interfaz en el cuarto. Si la hojita se coloca en rojo, quiere decir que estoy siendo ineficiente en el consumo de energía. Ella está comparando la información exterior con la interior, y cuando ella sabe que no estoy siendo eficiente porque, por ejemplo, estoy usando mucha luz artificial, habiendo luz natural, y si no hay demasiada transferencia de calor, por ejemplo, demasiada energía térmica, entonces yo puedo levantar las persianas y permitir que la luz natural entre en el espacio. Si yo la cliqueo esa hojita verde, ella automáticamente hace todo lo que tenga que hacer para volver a su estado eficiente, digamos, ¿no? Y nos permite ser más flexibles al integrar todos estos sistemas en uno solo y poder tener unos controles basados en demanda y una optimización, ¿no?, de control. Eso es básicamente unos algoritmos especiales que se tienen también. Esta es una manera de pensar cómo podemos tener un sistema integrado desde el inicio y no que cada quien por su lado vaya haciendo sus diseños. Y así ya no queden como se mira en este caso, pues un sistema típico con 3 interfaces, con 3 controles diferentes, con los elementos de los diferentes controladores y teniendo que hacer la complejidad de integración y pensar más en una solución ya más avanzada con una interfaz, más limpio en la comunicación entre los diferentes disciplinas de iluminación, climatización, persianas, con protocolos abiertos como BACnet y KNX, etcétera, ¿no? Y con esto yo puedo lograr diferentes funciones a nivel de climatización, funciones de cuarto para climatización, para fan coil, para unidades de ventilación, cajas de volumen variable. Puedo tener ahí en ese controlador también las funciones de cuarto para iluminación, ya sea por control manual, de ocupación, por control de la cantidad de luz que yo tengo. Tengo también capacidad de tener las funciones de cuarto para persianas, control manual de la persiana,
o dependiendo del brillo solar, etcétera, o rastreo de la ubicación del sol, ¿no? Y estas dos últimas, que son las más importantes, pues la función de coordinación, ya que pueda existir esta coordinación entre tanto clima como iluminación y persianas, ¿no? Y las funciones centrales que ya me permiten a mí en un BMS centralizado poder todavía comandar más fácilmente todos estos sistemas. Y de esa manera, pues podemos ayudar a crear estos ambientes que cuidan, como pueden ver acá. Esto fue un estudio hecho por el World Green Building Council, que es, digamos, una de las asociaciones más grandes a nivel mundial enfocada en la sostenibilidad. Y ellos demuestran acá, estos porcentajes que miran acá, son las mejoras que se pueden tener en la productividad de las personas al pensar en el bienestar, al ir pensando que yo estoy diseñando, enfocado también en una mejor calidad del aire, en una temperatura adecuada, en un control de iluminación adecuado y que las personas sean también, se vuelven más productivos de esta manera, ¿no? Y para terminar, nada más viendo también en el tema de integración, siempre les hablaba mucho de la importancia de un edificio inteligente, de tener en el centro una plataforma, un sistema que me permita a mí ser robusto e integrar diferentes tecnologías y así poder ir, que sea informativo, que sea interactivo y que me permita ser, como le decía, future proof, ¿no? En un sistema de automatización de edificios, normalmente se piensan como estas tradicionales 6 componentes. Está el sistema de climatización abajo, está el sistema de iluminación también en este otro lado, sistemas de control de incendios, sistemas de seguridad, sistemas de medición de energía y terceros, que usualmente terceros pueden ser, por ejemplo, ascensores, escaleras mecánicas, sistemas de agua potable, agua lluvia, etcétera, ¿no? Y todos estos sistemas que están en el edificio, yo lo que quiero es integrarlos y poder tener alguna comunicación y poder tener una visualización más adecuada de cómo se está comportando mi edificio como tal. Y para eso, nosotros como Siemens tenemos Adhesivo CC, que es nuestra plataforma integrada líder, ¿no? En este sentido, cuando yo digo plataforma integrada, se recuerdan en lo que estábamos viendo cómo fue evolucionando la integración. Esto es lo que se enfoca Adhesivo CC como una plataforma integrada. Quiere decir que esta plataforma puede ser la misma que gestiona lo que es el control de climatización, porque me integra vía BACnet directamente los equipos de campo o controladores supervisores de climatización, como iluminación también, porque me integra directamente, por ejemplo, comunicación KNX de los controladores de iluminación, como Energy Management System también, porque tiene, de hecho, un módulo embebido del Power Manager que me permite integrar ahí también la información que viene de la medición de energía eléctrica, que es la que estuvo hablando Ítalo en la charla anterior. Entonces, en el de SIGO CC, prácticamente, si yo tengo un sistema de automatización de edificios, puedo tener también ahí mi gestión energética. Por otro lado, también hay capacidades de integración de incendios, de seguridad y de terceros, ¿no? Y así puedo ir con estas capas, como pueden ver acá, y este es el tema, lo importante. Al tener una plataforma de gestión de edificios robusta, así flexible, modular, que habla a diferentes protocolos de comunicación, que tiene diferentes capacidades de integración, yo puedo tener integraciones de elementos aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, integración de diferentes disciplinas, sistemas, y también puedo tener una comunicación aguas arriba, teniendo estas API, API abiertas, digamos, que me permiten tener una integración y la posibilidad de a futuro poder hacer otras aplicaciones, poder enviar esta información a la nube, que hayan otros software o otros sistemas que estén recolectando información y de esta manera poder poner a disposición toda la información necesaria para poder hacer una mejor desempeño del sistema, ¿no? Y enfocada en diferentes verticales, porque, por ejemplo, la infraestructura de edificios no solamente va enfocada al tema comercial de una torre de oficinas o un centro comercial, etcétera, sino que también, por ejemplo, en el mundo hospitalario es súper crítico el tema de poder monitorear los ambientes, como lo que es temperatura, humedad, presión. En el sistema hospitalario es muy crítico también porque consumen mucha energía eléctrica. Los hospitales consumen como 2 o 3 veces, igual que el data center, consumen 2 o 3 veces más que un edificio normal. Y entonces, por eso igual, en healthcare, en salud es muy importante por las personas, por evitar contaminación, digamos, en los espacios. En data center es también muy importante, más enfocado por los elementos que se utilizan ahí, que los servidores que son también muy críticos porque llevan mucha información acá.
Y en la industria, que también se tiene, la industria, por ejemplo, farmacéutica, es muy importante tener un control adecuado del ambiente donde se están produciendo las pastillas, por ejemplo, ¿no? O de los elementos biomédicos, o en food and beverage, donde se producen alimentos o bebidas, etcétera. Por eso es importante siempre tener en consideración el control de la infraestructura como tal, ¿no? Y bueno, básicamente la idea con la parte de automatización de edificios es llegar a la transformación digital en los edificios, pasar de lo que es la mentalidad en la electrificación, ir avanzando en lo que es automatización, hasta que podamos llegar a lo que es ya digitalización y poder tener todos estos servicios adicionales digitales y integrar elementos nuevos de IoT o de espacios inteligentes o de software en la nube o el gemelo digital, por ejemplo, ¿no? Y esto al final lo que me va a traer son muchos beneficios. Me permitirá generar un mayor valor. ¿Por qué? Porque uno, se incrementa la eficiencia energética, que es uno de los puntos que veíamos, ¿no? Estamos ahorrando en consumo de energía eléctrica. Un BMS tradicionalmente puede ahorrar entre un 20%, digamos, más o menos, en consumo de energía eléctrica al tener estos sistemas de confort integrados, especialmente si yo tengo integrado lo que es climatización con iluminación, con persianas, con medición de energía. Eso prácticamente me ayuda mucho en lo que es incrementar el consumo de energía eléctrica. Me permite incrementar el bienestar de las personas al darles a ellos unos mejores espacios en los cuales se sientan cómodos por la temperatura que hay en el espacio, por la calidad de aire que hay en el espacio, por la seguridad que ellos se sienten seguros de que si hay un incendio se puede evacuar porque se les va a notificar una evacuación adecuada, etcétera, ¿no? Que es segura la conexión también, que remotamente no hay problema. Y por otro lado también está asegurar la continuidad del negocio, lo que hablábamos, de poder ser un edificio que no sea algo estático, sino que sea dinámico, que interactúe y que pueda integrar las tecnologías que van en el futuro apareciendo, ¿no? Y de esa manera igual reducir también muchos elementos no solo en instalación, pero en operación también, especialmente por lo que hablábamos. En lugar de tener mi sistema de climatización, mi sistema de iluminación, mi sistema de medición de energía, mi sistema, si yo tengo y si yo voy a colocar arriba un sistema centralizado que me gestione todos estos subsistemas, es mejor que el sistema centralizado, ya sea en sí, básicamente tenga estos módulos de subsistemas para que no necesitar estar invirtiendo en cada uno por aparte, ¿no? Y al final de cuentas, pues incrementar de esta manera el valor de lo que es el edificio y el bienestar de los usuarios. Sin más, yo creo que llego hasta acá. No sé si tienen algunas preguntas o dudas. Ok, miro una de Limber que habla acerca de los productos en hardware que requiere esta plataforma. Pues básicamente esta plataforma sigue una visión de la pirámide de automatización. Normalmente en campo tú tienes unos sensores y tienes también, por ejemplo, unos elementos como podrían ser actuadores u otros elementos, ¿no?, de campo, y tienes en la capa intermedia un controlador supervisor. Este controlador supervisor es el que integra, digamos, a través de sus diferentes módulos de entradas y salidas físicas, y también por comunicación puede integrar a diferentes elementos de campo. Y ya con estos controladores se comunica vía magnet o igual pueden haber otros comunicación vía KNX, etcétera, con el software de gestión. Entonces, básicamente, el corazón, digamos, de este tipo de plataformas de automatización de edificios son los controladores del nivel de supervisión, que ya me permiten integrar todos los elementos de campo hasta la plataforma de gestión. Y el módulo, digamos, en la plataforma de supervisión se llama Decigo CC. Esa es la que tenemos nosotros en Siemens, que es la plataforma que nos permite tener esta visualización de todos los sistemas, ¿no? Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿cuántos edificios inteligentes hay en Latinoamérica? Pues la verdad que ya hay varios edificios inteligentes. Lo que sucede es que hay muchos que le llaman también edificios inteligentes solamente por tener una plataforma que te integra o centraliza otros sistemas, ¿no? Yo creo que así de edificio completamente integrado con un elemento digital, digamos, ya que te pueda permitir tener el gemelo digital del edificio, todavía estamos muy atrás, ¿no? Ya edificios inteligentes sí hay, digamos, algunos que te permiten interacción de operaciones entre las diferentes disciplinas. Hay en El Salvador, hay en Colombia, hay en Panamá, hay
en Perú, Chile, Argentina, todos los países creo que tienen ya edificios que nos permiten hacer integraciones. En Bolivia, de hecho, también creo que hay algún edificio por ahí que ya tiene alguna integración, pero creo que no ha llegado al nivel de una plataforma completa integrada. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, igual yo los invito para que en la tarde tenemos una charla enfocada a lo que es edificios saludables, que es más o menos lo que se habló ahorita es de edificios inteligentes. El de edificios saludables está enfocado por el tema del COVID y qué tecnologías pueden ayudar, digamos, a poder hacer más seguro el edificio y por qué también es importante el tema del control y cómo eso apoya al tema de asegurar la salud en los edificios. Aquí Eric Antonio menciona de que Centro de Investigación de Litio lo tiene en Bolivia la integración. Ok. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta o duda. Si no, yo creo que ya podemos pasar